3:5:6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Siempre dejarnos llevar por el Señor para caminar las sendas que Él nos trata y los propósitos que Él tiene para nosotros. Miren, ¿por qué el presidente Medina ha asumido la campaña de esta manera? Que yo decía que era lo más correcto por dos razones. La primera, el presidente Medina es el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Un líder no puede abandonar a su gente. Lógica elemental, política. El líder principal del PLD en estos momentos se llama Danilo Medina, además de que es el presidente de la República y uno de los principales líderes de la nación dominicana. Entonces, no podía dejar a su partido sin esa orientación, sin esa fuerza de lo que él es especialista extraordinario. Pero hay otra situación que ha llevado a eso. ¿Cuál es? Que toda la obra que él ha hecho en estos 8 años están en peligro en caso de haber un supuesto cambio que viene a llevarse todo eso. Porque este cambio que se está ofreciendo es un cambio que está lleno de narcotráfico, de irrespeto a los principios cristianos y lleno de ineficiencia que va a llevarse de cuajo todas las grandes conquistas del presidente Danilo Medina. Eso es lo que lo explica. O sea, Danilo no puede permitir que después de 2 gobiernos brillantes, bien hechos, con muchas conquistas, vengan a desbaratarle de golpe y de cuajo todo lo que él ha hecho, porque el equipo, yo reitero, el equipo de Luis Abinader y el propio Luis Abinader ni tienen experiencia, ni tienen visión clara para hacer nada, con excepciones, como he dicho siempre, algunas personas buenas que hay ahí, pero en sentido general, tanto el equipo como el propio Luis no tiene experiencia para manejar estas cosas y lo que va a hacer es a retrotraer el país. Ese cambio es un retroceso absoluto, que por demás está lleno de narcotráfico y está lleno de irrespeto a los principios cristianos. Entonces, ante eso, el presidente Medina, ¿qué está haciendo? El presidente Medina está defendiendo que las cosas que él ha logrado sean mejores más adelante, no peores, que Gonzalo Castillo pueda seguir haciendo cosas mejores. Porque cuando ustedes ven y evalúan lo que ha hecho el presidente Danilo Medina, ustedes tienen que pensar que no puede venir un cambio que eche para atrás todo eso, sino que tiene que ser un cambio que la adelante, que continúe en esa misma orientación y la haga mucho mejor. Cuando usted ve que durante los 8 años del presidente Danilo Medina ha habido un crecimiento sostenido de la economía hasta la pandemia, 6% promedio, y en algunos años crecimiento de 7 y pico por ciento, la principal economía de crecimiento en toda América Latina. Eso hay que darle continuidad. Cuando usted ve que en el gobierno, los dos gobiernos del presidente Danilo Medina se ha logrado sacar casi 2 millones de personas de la pobreza, casi 2 millones se han sacado de la pobreza, 1.7 millones de personas. Entonces, cuando usted ve que la pobreza absoluta ha descendido extraordinariamente, o sea, una cosa fuera de serie, de 39% a 23%, cuando usted ve que en el caso de lo que tiene que ver con la pobreza extrema, de 9.9 a 2.9, primero la pobreza global, 39.7 a 23, y eso con cifras que todavía se ha logrado mucho más, y que usted ha logrado sacar casi 1 millón de personas de lo que es la pobreza extrema, eso tiene que continuar, eso no puede venir a ser quitado bajo ninguna circunstancia. Cuando usted habla del 4% para el PIB, de la tanda extendida, la cantidad de familias que tienen a sus hijos en la escuela, que se le da desayuno, comida, merienda y una preparación como nunca habían tenido, con todo gratuito. Este tipo de cosas, el presidente Medina tiene que defenderlo. El presidente Medina tiene que defender las visitas sorpresas que han revitalizado y dinamizado el sector agropecuario y que muestran una fortaleza en todo el sentido, lo que ha garantizado que haya producción agrícola para que en medio de la pandemia no faltara ningún alimento. Entonces, esas cosas el presidente tiene que defenderlas, tiene que defender el 911, como decía José La Luz, uno de los mejores sistemas de emergencia de América Latina, visto por organismos internacionales, los guiados por organismos internacionales, todo lo que representa los proyectos habitacionales como Ciudad Juan Bosch, Rito La Vega, las estancias infantiles, los centros de atención a la discapacidad. O sea, son conquistas tan grandes que el presidente tiene lógicamente que defenderla. Eso es lo que explica que él, que sabe que eso ha beneficiado a la mayoría de la población, no puede permitir que se la quiten. Y entonces él tiene que darle continuidad a eso que él ha hecho para bien, no para un retroceso que se va, lo que vaya a hacer entregarle el país al narcotráfico, que lo va a echar hacia atrás, que como muy bien decía también La Luz ahorita, el narcotráfico permea y daña todo y se hace dueño de todo y para el progreso. Lo mismo que
reitero, este pleito que tiene con los sectores cristianos implica que el país también se irá por una onda de ideología de género, de una serie de cosas raras, que a final de cuentas va a romper con una serie de los valores cristianos nuestros. Entonces, eso es lo que el presidente Medina, por eso lo vemos tan efectivo, tan dedicado a que estos logros que él ha tenido tengan continuidad. Eso es lo que lo explica. Y además, su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, donde él es líder, es el partido que más ha hecho a la República Dominicana. Ha reconstruido, ha hecho 2 o 3 repúblicas dominicanas en los últimos tiempos. Y cuando usted hace una mirada desde el punto de vista histórico, se da cuenta a lo que nos enfrentamos ahora mismo. El reto que tiene el país ahora es continuar con un partido que ha logrado transformar la sociedad dominicana, con un presidente como el presidente Danilo Medina y en sus 3 gobiernos el presidente Leonel Fernández, que esos 5 gobiernos, los 3 de Leonel y los 2 de Danilo, los 5 del Partido de la Liberación Dominicana, lo que han hecho es convertir a la sociedad dominicana en una de las más adelantadas y avanzadas de América Latina, con un crecimiento sostenido permanente, con un fortalecimiento de la clase media, con una capacidad de consumo de los sectores populares. Es decir, es un logro extraordinario que no puede ser echado hacia atrás. ¿Y por qué no puede ser echado hacia atrás? Porque nosotros tenemos 2 experiencias históricas donde se demuestra que equipos y presidentes que dirigieron la nación, parecidos o que son parte de lo que ahí representa Luis Abinader, dañaron la sociedad cuando subieron. 2 ejemplos. El primero es el de Jorge Blanco en el año 1986. Después de un buen gobierno realizado por Antonio Guzmán, llega al poder en 1986 el doctor Salvador Jorge Blanco, que viene con un equipo económico muy parecido al de Luis, y donde incluso en el de Luis ahora mismo hay gente que estuvieron incluso ahí o están asesorando, que lo que hicieron fue dañar la nación dominicana. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que provocó una inflación histórica, que provocó la poblada de abril de 1984, es decir, una protesta de la población por los altos niveles de la inflación que hubo, donde más de 200, 300 dominicanos fueron asesinados a tiros por estar protestando en contra de eso que había acontecido. Recuérdense que en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que estaba conformado por un equipo económico donde estaban economistas como Bernardo Vega, Milton Mesina, Ramón Alburquerque, Bienvenido Brito, José Rafael Abinader, el papá de Luis Abinader, Eduardo Tejera, entre otros, fueron tan desastrosos que llegó a llamarse el Escuadrón de la Muerte Económica, porque desbarataron la economía dominicana. Entonces, encontraron una economía que la había dejado Antonio Guzmán en pleno crecimiento y en fortalecimiento, y dañaron la economía dominicana, que le provocó precisamente que retornara a Balaguer nuevamente al poder. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo es el del 2000-2004, el gobierno de Hipólito Mejía. Este gobierno, donde habían un equipo económico también sumamente desastroso, provocó la peor crisis económica que se ha provocado en la historia de la República Dominicana. El año 2003 ha sido el año peor de la historia de la economía dominicana. Decreció el Producto Bruto Interno, menos 2%. La crisis de Baninter se llevó prácticamente el 20% del Producto Bruto Interno. Como decía José ahorita, en ese momento los supermercados lo llamaban las casas del terror. Es decir, nadie quería ir al supermercado por el nivel de inflación. El dólar se disparó de manera extraordinaria. Es decir, un desastre en términos económicos, lo mismo que fue Jorge Blanco en el gobierno de Antonio Guzmán. Esos 2 gobiernos, el del 1982-86 de Salvador Jorge Blanco y el del 2000-2004 de Hipólito Mejía, exactamente se representan con lo que es hoy Luis Abinader y el equipo económico que lo acompaña, con las mismas orientaciones y con la misma ineptitud para dirigir la sociedad dominicana. Entonces, ante eso es que nos estamos enfrentando. Es una situación donde tenemos que entender muy bien que el progreso que hemos logrado, la estabilidad económica que hemos logrado, la orientación de un gobierno que ayuda a las mayorías, que se preocupa por dar a la mayor cantidad de personas auxilio, ayuda con los programas sociales, con el gabinete social que ha estado desarrollando, y en esta pandemia y durante los 8 años un trabajo extraordinario para incluir a mucha gente que es excluida tradicionalmente. Entonces, el país tiene que estar claro que el cambio que se está planteando, las muestras están claras con lo que sucedió en Azo y con lo que sucedió en La Vega. O sea, ese tipo de cambio lo que hace es dañar la sociedad, dañar la economía y ponernos a todos más pobres, más preocupados, más angustiados y menos felices. Porque tu preocupación se pierde. Es
tu preocupación aumenta y tu felicidad se pierde, tu tranquilidad se pierde. Nada más hay que recordar en esos dos gobiernos cómo el país se manejó con un estrés desde el punto de vista económico y emocional que prácticamente nos afectó a todos, no importa en el nivel o en la escala social en que tú estés, o en la más baja o en la más alta, porque este tipo de cosas nos afecta a todos. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué el presidente Danilo Medina ha asumido de esta manera tanto la defensa de su gestión de gobierno, de sus éxitos, de sus logros, como la candidatura de Gonzalo Medina? Porque Gonzalo, junto con el equipo económico que lo acompaña, junto con el Partido de la Liberación Dominicana que le sirve de apoyo, junto con el grupo de aliados que han permitido hacer estos extraordinarios gobiernos que se han hecho, es la única garantía real para que este país no dé un salto al vacío. Es un gran riesgo cambiar esto que hemos logrado por una incertidumbre que nos puede llenar el país de desasosiego, de problemas graves, de narcotráfico, de inseguridad y de muchos problemas globales. Hay que pensar tranquilamente en este momento. Tenemos que centrarnos en lo que es lo fundamental. El presidente Medina está jugando un papel estelar. El presidente Medina, yo siempre he dicho, es un estratega político especialista en saber en cada momento qué es lo que necesita la sociedad y cómo manejar cada una de esas cosas. El PLD y el presidente Medina son la garantía del soporte de la candidatura de Gonzalo Castillo y por eso han asumido. ¿Por qué esta preocupación de que los delegados vayan a las mesas y no vayan a tener miedo? Porque lo pueden chantajear, está mucha gente. Y fruto de este asunto de las encuestas pueden llevar no, usted no tiene nada que buscar. No, el éxito está ahí, donde se vota. Porque la mayoría de la población valora positivamente el gobierno. El presidente Medina sabe cómo se ganan las elecciones. Las elecciones no se ganan ni con mucho discurso, sino con hechos concretos y con una acción específica, llevando a la gente a votar y garantizando que ese voto se lo cuente para que no pase lo que pasó en las elecciones municipales, que se perdieron 22, 23 alcaldías por una mínima cantidad de votos, pero una gran cantidad de votos anulados, que la mayoría eran del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, por eso es que el presidente, primero, defendiendo lo que es un legado, que en buenas manos quede la continuidad de un gobierno exitoso y además que el país mantenga la calma, la estabilidad, el crecimiento, que nos mantengamos todos en sosiego y en paz, que este país no vaya a caer en una situación difícil, que no venga un gobierno que no sepa qué hacer, que venga con gente que no tiene experiencia, que no sabe cómo manejar las cosas y que por demás, lamentablemente, mucha de su gente está vinculada al narcotráfico, que es lo que más pervierte cualquier sociedad del mundo y que ojalá nosotros no caigamos en eso. Cambio y fuera.